en su Biblia el libro de Lucas. Lucas, traído su Biblia en esta noche. Es bueno para que usted nos pueda seguir. Lucas, capítulo 10. Versículo 16. Es un texto que va a reconfortar nuestra alma. Lo tiene Lucas capítulo 10, versículo 16. Y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué bueno saber que Dios no nos desecha, que Él nos ama con amor eterno, dice su palabra. Hoy vamos a hablar hablemos de rechazo, ¿sí? Algo que mientras lo leía los textos, lo estudiaba, pensaba, no sé si hay alguien en este lugar, en esta plataforma, alguno de ustedes que están sentados en la congregación, no sé si existe una persona en este lugar que no haya sido o no se haya sentido rechazado alguna vez. Creo que en algún aspecto me atrevo a decir que de una o de otra manera hemos recibido alguna situación de rechazo. ¿Lo comparte conmigo? Después cada uno, depende muchas cosas, lo tomamos, vemos cómo lo llevamos. Entonces, como cada predicador, uno lo lleva a la vida de uno, ¿sí? Y yo pensaba esto del rechazo, bueno, esta mamá, esta papá, y la verdad que traté de ir para atrás, ¿no? Uno sabe que el niño, el bebé, aún en el vientre de su madre, recibe el rechazo. Y bueno, nos llevaría mucho tiempo ministrar esta parte, pero créame que desde el vientre de la madre un bebé recibe el rechazo. Y sabe que trataba de recordar, porque yo no me acuerdo cuando estaba en tu panza, ¿sí? No sé si usted recuerda cuando estaba en la panza de su mamá, pero yo no. Pero traté de ir para atrás y hablando de mi papá y de mi mamá, he tenido la bendición, no me he sentido rechazada por ellos. Yo soy la tercera de 3 mujeres, así que durante muchos años fui la más chica. Así que eso me trajo ciertos privilegios también. Privilegios de mis padres, aún de mis hermanas, de mis 2 hermanas mayores. Me he sentido amada por mis padres, me he sentido amada. El otro día escuchaba en la televisión una canción tipo folclore, una cosa así, y me vino el recuerdo que mi papá tenía una guitarra. ¿Te acordás, papi? Tenías una guitarra. No sé, tengo la imagen del verano. Mi hermano bebé, mi mamá lo tenía upa, le daba la mamadera, y mi papá cantando chacarera, Horacio Guaraní. Tiene una voz bellísima. Tiene que venir al coro. Y recuerdo esa imagen y no sé, tengo la imagen de estar en las piernas de mi mamá, de mi papá, ¿no? Una imagen así de familia, de cariño y de mucho amor. Y después pensaba, porque uno va atrás en cuanto a esto del rechazo, y pensaba, de mis hermanas tampoco recibí rechazo, porque era la más chica, así que como que me dejaban hacer un poco lo que quería. O me quitaban tareas, o mi hermana mayor sobre todo hacía lo que yo no hacía. Así que tampoco
de parte de ellas recibí. Y después llegó mi hermanito, y que tiene más de 40 años, ¿no? Mi hermanito, sigue siendo mi hermanito. Y bueno, él recibió el afecto aún mío, porque tenemos casi 7 años de diferencia. Así que ya era grande, y si bien por ahí me cuentan que me puse celosa, pero no sé, recuerdo el querer tenerlo, el querer compartir ese tiempo. Pero sí recuerdo, a causa un poquito de esto, recuerdo también cuando tengo imágenes o recuerdos de haber sido rechazada, porque como dijimos, en algún punto, uno en algún momento se ha sentido rechazado. ¿Comparte conmigo esto? ¿Hay alguien acá que dice, yo nunca me sentí rechazado? No, ¿no? Porque yo me acuerdo de la escuela, está bien, con mis padres todo bien, en mi familia, pero me acuerdo en la escuela. Y sabe que esa cosa que yo tenía, de capaz que esa forma en que me crié me dio seguridad, después luego estuve escolarizada y tenía mi carácter, era fuerte de carácter, y creo que era más peleadora yo que lo que me peleaban en realidad. Y sabe que sí recuerdo, tengo un recuerdo, y el rechazo fue en la escuela. Ahí sí fue el rechazo. Ahí sí me encontré con esa parte. Y quería dejarle esto de ilustración, hablándoles de que todos en algún punto hemos recibido rechazo, porque sí no tuve herramientas. Y pensaba, ¿por qué no tuve herramientas para salir de esa situación? Bueno, en primer lugar, porque mis padres no tenían a Jesús. Hicieron lo que pudieron. Dentro de la sabiduría humana que tuvieron, hicieron lo que pudieron. Entonces no tenía muchas herramientas para resolver en ese momento cómo manejar ese tipo de cosas. Y terminó la primaria, pero luego fui a la secundaria y creo que me sentí cómoda los primeros años. Pero por necesidades de casa y algunas situaciones familiares, en el secundario, en el último año, me tuvieron que cambiar de escuela. Ese fue un golpe muy duro porque yo ya venía con una depresión. Y mis padres no lo sabían porque yo no lo manifestaba. Hay personas que el rechazo los debilita y muestran cuánto afecta el rechazo. Y hay otros, como me pasaba a mí, que mis papás no lograban advertir, a menos que yo contara cuánto daño me hacía lo que yo vivía. Creo que hay cosas que se las están enterando hoy, en realidad, porque tampoco tenía la capacidad para transmitirlas, para contarlas. Y usted sabe que todo eso, ¿qué va causando? Lo guardamos, ¿verdad? Lo guardamos. Y pensaba, ¿por qué nos cuesta hablar tanto del efecto y de lo que produjo el rechazo en nuestras vidas? Creo que es una de las áreas y de las emociones que uno guarda debajo de una alfombra. No sé si usted se ha sentado con alguien alguna vez y le ha dicho, no sabés qué mal que me sentí, no sé, saber que mis padres no planificaron mi nacimiento. O yo no sé si ellos se sentaron a decir, ¿van a ser Adri o no van a ser Adri? Creo que no. Pero sí me amaron cuando nací, esa es una realidad. Muy pocos han tenido el privilegio de que sean planificados, papá y mamá se pusieron de acuerdo para que nazca el bebé. Pero sí, muchos, más allá de que no hemos sido planificados, hemos sido amados. Pero sin embargo, otros no se han sentido así. No me atrevo a decir que los padres no aman a sus hijos. Me atrevo a decir que a veces hay condiciones, hay situaciones en el entorno en que nace una criatura donde a lo mejor hay padres separados, donde a lo mejor el padre ha vivido situaciones, la mamá otra, y en ese contexto nace un bebé, nace un niño y no recibe el amor que verdaderamente necesita. Pensaba también, cuando pasé estas situaciones, me trajo dolor. ¿Y sabe qué? No aprendí a manejar bien el rechazo. Así que por lo tanto, a medida que fui creciendo, antes que me rechazaran, rechazaba. Porque mi corazón se había dolido, se había lastimado. Y como mi temperamento era difícil y fuerte,
En vez de que alguien me lastime, me adelantaba a lastimar o a rechazar o a no reconocer que quería estar con alguien a causa de la marca, de la herida. Qué bueno saber y conocer esta palabra que hemos leído, ¿sí? Dice que si alguien te rechaza, se lo hace al Señor, en realidad, ¿no? Y no es que yo animo al pueblo a que tenga algún sentido no sé, de ser justiciero y tener el deseo que a alguien le pase algo porque a usted lo rechazó. Tengo el deseo de que usted sea sano en esta noche y de que podamos hablar, y no porque nos vamos a poner a charlar en este lugar, sino que podamos abrir el corazón y poder dejar que el Espíritu Santo entre en esos lugares para que Él nos sane, para que Él nos sane. Pensaba hoy cuando escribía y volvía a cambiar la hoja y volvía, porque digo, el Señor a mí me sanó, no solo del rechazo, sino también de haber sido rechazada en algunos aspectos de la vida, mayormente en la sociedad, en la parte social, sino que también me sanó de no rechazar a otros, no solamente de haber sido rechazada, sino de haber rechazado a otros, también me sanó. Y sabe que yo recuerdo llegar al Señor y a mí me costaba mucho entrar en los grupos. ¿A alguien le cuesta entrar en grupos así que... A ver, levante su mano quien dice, yo no hablo nada, me cuesta entrar en los... Mire, hay unos cuantos, ¿no? Nos cuesta. Después nos sentimos cómodos, ¿no? Pero como que al principio cuesta. A lo mejor esa persona que no le cueste, no es porque no haya sido rechazada o porque haya sido sanada, es porque a lo mejor es extrovertida, es un sinvergüenza o una sinvergüenza, ¿sí? No tiene problema en realidad, pero no quiere decir por eso que uno no esté lidiando igual con ese sentimiento. Y recuerdo haber llegado a Cristo y Dios hizo una obra preciosa. Yo llegué al Señor a los 23 años y sabe que me acuerdo que me pegaba mi prima, que se llama Paola, que es la que me predicó. Y yo me pegaba a ella porque era la prima de, ni siquiera conocían mi nombre porque yo no me hacía conocer, pero era la prima de Paola. Entonces todo el mundo por casi 2 años me conocían como la prima de Paola. Nadie sabía mi nombre porque no me daba a conocer, porque tenía miedo. ¿Y sabe qué? Buscaba la soledad. ¿Cuántos les gusta estar solos? Bueno, si alguien levantó la mano, Señor te tiene que sanar. Sí. Igual es el día de hoy que si tengo que ir a caminar sola, me gusta esos momentos de tranquilidad. No me considero que Dios no me haya sanado, pero Dios era más la inclinación de estar sola que estar acompañada. ¿Por qué? ¿Por el temor a qué? ¿De qué estamos hablando? Por el temor al rechazo. ¿Qué significa después de esta introducción? ¿Qué es el rechazo? ¿Sí? Todos deseamos ser amados. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos deseamos ser valorados. ¿Está de acuerdo? Todos deseamos ser amados, todos deseamos ser valorados, todos deseamos ser aceptados, pero no siempre somos amados. Y uno no puede manejar el corazón de otras personas. No siempre somos valorados, porque depende el valor que el otro tenga de ciertas cosas. Y no siempre somos aceptados. A veces ser de River o ser de Boca ya no somos aceptados. Ser de Independiente, ser de Racing, ay, ya me miran feo. Encima, culturalmente acá en Argentina, si no pensamos de la misma manera, nos transformamos en enemigos. ¿Sí? Si el que le gusta, no sé, bueno, no hablemos de la parte política porque, ¿no? Y unos de un lado y otros de otro. Y como vos no sos de lo que yo soy, ya te miro. Pero culturalmente sucede. Hay veces, también para poder sanarnos y recibir esa sanidad del Señor, tenemos que pensar también en qué país vivimos. Porque el argentino es de esta manera. Alguien me contaba en una oportunidad que había estado en una reunión de trabajo en Estados Unidos y eran de varios países. Y había 2 que eran del mismo país. Dice que se pelearon
intercambiando ideas, no estaban de acuerdo. Dice que estuvieron mucho tiempo discutiendo. Este que nos contaba era argentino, ¿sí? Y veía cómo se peleaban. Y bueno, y cuando salió de ahí, ve así a un costado, en un lugar, dos personas que eran los que habían estado peleando tomando un café. Y dice que el pensamiento que tuvo fue: qué hipócritas, el argentino. No, ellos no estuvieron de acuerdo con un tema, con algo específico, pero no por eso no iban a tener una relación. Pero nosotros somos muy fogosos, ¿vieron? Nosotros, si no estás de acuerdo conmigo, si no sos de mi equipo de fútbol, si no sos de mi partido político, ya, ¿no? Hay una diferencia entre nosotros, ¿sí? Y nos sentimos como, no nos rechazan por eso, pero nos sentimos de esa manera, ¿sí? También es algo cultural que nosotros tenemos, ¿no? Entonces no todo el mundo nos va a amar, no todo el mundo nos va a valorar, no todo el mundo nos va a aceptar. Entonces me parece que es una cuestión de identidad y ahora vamos a ir un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué les parece si nos evaluamos? Yo quiero decirles que lo que trae el rechazo, y usted déjelo ahí para usted y piense, hágase un tilde ahí en su cabeza, ¿sí? Una de las cosas que trae el rechazo es una baja autoestima. ¿Cuántos pelean ahí con su estima? Estima tenemos todos. Algunos la tienen demasiado elevadas, no lo baja nadie, parece que no tiene abuela, ¿sí? Y otros lo tienen como demasiado baja. ¿Y sabe qué? El Señor no quiere ni tampoco, sino algo intermedio, ¿sí? Que el pensamiento que Dios tiene de nosotros seamos el pensamiento que tenemos que tener de nosotros mismos, ni más ni menos, pero eso lo hace un corazón sano cuando Dios viene y hace una obra poderosa en nosotros. Baja autoestima, inseguridad trae el rechazo, sensibilidad a las críticas, dificultad para gestionar emociones o tienen explosiones emocionales, dificultad para regular las emociones o una tendencia a la ansiedad o a la depresión. Comportamiento de evitar, ¿sí? Mire, yo pensaba hoy también y digo, tuvimos un tiempo precioso en el retiro de obreros. Y sabe que uno muchas veces, a causa del rechazo, no quiere servir a Dios. ¿Sabía esto? Muchas veces porque el rechazo, una de las cosas que trae es temor. Y sabe que si usted viene aquí a la iglesia y comienza a servir, usted no le va a servir a la hormiguita que anda por el piso. ¿Usted a quién le va a servir? Le sirve a Dios, pero yo le sirvo a Dios a través de ¿quién? De las personas. Y cada uno de nosotros tenemos un piojo diferente, ¿vio? Este es un lugar donde vienen personas con necesidades. Somos imperfectos. Si usted tiene, no sé, la idea de encontrar acá gente perfecta porque conoció a Cristo, mire, lo voy a decepcionar con lo que tengo para decirle, que no es así. Que este no es un lugar así. Gente que viene a sanarse. Sí, es transformada por Cristo, pero dice que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Quiere decir que Gaby, que está allá en el fondo, qué cosas lindas hizo el Señor, pero todas las que faltan. Y lo mismo con mi vida, y lo mismo con la vida de Alejandro, y así con cada uno de ustedes. Hay cosas que el Señor está tratando y que está transformando, pero hay personas, por ejemplo, que no quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que ser con la gente. Y hay veces que la gente no trata bien, aunque usted lo trate bien. Hay veces que las personas no responden de buena manera. Usted le está haciendo el bien a alguien y hay gente que viene con alguna actitud, y lo mismo le debe suceder en la escuela, lo mismo debe suceder en el trabajo, porque esto no solamente en una iglesia, sino en muchos lugares. Uno trata de hacer el bien y hay veces que nos encontramos con cada uno por ahí, ¿verdad? Entonces, aunque la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien,
¿Nos cansamos de hacer el bien? Claro que nos cansamos de hacer el bien. Y más si hay un corazón lastimado. Más si hay un corazón lastimado. Bajo autoestima, inseguridad, sensibilidad a las críticas, dificultad para gestionar emociones, comportamiento de evitación, perfeccionismo. ¿Hay perfeccionistas acá que quieren hacer todo perfecto? Alguien se ríe por ahí. Busca de validez externa, la aprobación de los demás, dependiendo ahí que los demás lo aprueben. Nunca vamos a lograr en un 100% agradar. Porque ¿cómo vamos a agradar en un 100% a alguien si esa persona viene con contextos, con cosas, con una vida diferente, criado de una manera diferente? Es muy difícil, porque ya cada uno trae su condición y su situación. Muy bien. ¿Qué ocasionó ese listado de cosas? Dijimos el rechazo. Y el rechazo es la acción de ser excluidos, negados o no aceptados, ¿sí? Y esto está asociado con 3 sentimientos, que es el dolor, la tristeza y la soledad. Vio que yo le dije que cuando conocí a Jesús, cuando comencé a congregar, me conocían como la prima de, y no porque estaba en un ambiente donde los jóvenes no me querían conocer, sino porque yo no me daba a conocer. No quería. Y uno a veces pone debajo de la alfombra no tengo tiempo, me tengo que ir a mi casa. No necesito hablar con nadie, ¿no? Y en realidad hay algo que está escondido. Hay algo que ahí está disfrazado. Y es un temor que ni siquiera a veces logramos reconocerlo. No, yo no necesito. No es que necesito, no necesito. Hay un temor de que me hagan daño, de que me hieran, ¿sí? ¿Cuál es la raíz del rechazo? Bueno, experiencias pasadas, como dijimos. Yo les conté que, no para que usted me envidie, pero le conté que de chiquita no tuve una situación de rechazo con mis padres. Que me sentía amada por mis hermanos, ¿sí? Que no viví una situación así. Después de grande, escolarizada, les contaba que sí, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos no, a lo mejor aquí hay personas que, y no por eso todo lo contrario, tengo empatía, porque he visto a lo largo de estos años, charlando y conversando con personas y compartiéndome cuánto daño ha hecho el rechazo de los padres. ¿Cómo afecta en una niña el rechazo del padre? ¿Cómo muchas veces el corazón de un niño no es sano y llega a la adolescencia y toma decisiones o malas decisiones y su vida sigue y su vida no es interrumpida con una sanidad, tampoco con haber conocido a Cristo? Y es muy probable, no le digo con exactitud, pero es muy probable que eso que esa niña no haya resuelto con su padre, es muy probable que se case con una persona prácticamente igual. Porque inconscientemente fue para ese lado. Pero cuando hay un corazón sano, se puede decidir bien. Y más todavía si uno está en Cristo. Amén. Más todavía si uno está en Cristo. Entonces, ¿cuál es la raíz del rechazo? Bueno, experiencias pasadas, dijimos. Patrones de pensamientos negativos. ¿Sí? Me miró mal, no me quiere, acá. ¿Sí? Y es algo que son argumentos que están en la mente. Influencias obviamente espirituales, ¿sí? Que vienen a robar la verdad de que somos amados y aceptados. Porque un corazón sano, yo le conté que el Señor me sanó del rechazo, me sanó de la soledad. Recuerdo estar en una reunión de jóvenes y había algo que yo sufría mucho. El entrar a la iglesia, ¿sí? O entrar en un cumpleaños donde, no sé, llegué más tarde y había un montón de gente. Y yo decía, tengo que saludar. De chica parecía que era antipática en realidad. Parecía que no sé, yo recuerdo que mi papá tenía sus amigos ahí en la familia, en el barrio de mi abuela, y mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo, Marcel no, porque siempre fue
educadita, dulce y buenita. Pero Vivi y yo no queríamos saludar. Entonces mi papá tenía sus amigos ahí en el barrio de mis abuelos y él decía, saluden cuando pasen por la casa de don Tito, que era su amigo, su compadre y no sé qué. Y nosotras íbamos caminando, y Marcela, ella un amor, ella ya llegaba a la calle saludando. Y Vivi y yo mirando para otro lado. Pero si yo tengo que reconocer, a veces era el temor de que esa gente no me mirara y yo tuviese vergüenza de que a lo mejor me daba vergüenza pensar que no iban a llegar a saludarme. Eran argumentos, eran pensamientos, era el temor al rechazo. El no querer conocer gente nueva por miedo a que me rechacen, a que me contesten mal. Lo que es no tener las herramientas, ¿no?, para poder solucionar ese tipo de cosas. Pero recuerdo llegar a una reunión de jóvenes y había un pastor de jóvenes, había un matrimonio de jóvenes que, gracias a Dios, amaba tanto a la juventud. Y por amar tanto a la juventud y por orar por la juventud, pudo discernir el espíritu de soledad que había en mí. No era que era antipática como parecía, antisocial como parecía, era la necesidad que en realidad había en mi corazón. Era un temor que yo tenía para abrir mi corazón. Y él me llamó, hizo una oración por mí y Dios trajo una sanidad a mi corazón. Él hizo su parte porque Dios usó su vida, pero yo tuve que dar un paso de reconocer que ese espíritu de rechazo estaba sobre mi vida y había destrozado mi vida, mis emociones, y vivía con un temor constante de que otro me haga daño. ¿Amén? Muy bien. Conozcamos algo más del rechazo. El rechazo es real. Decirle a la persona que tienes a tu lado, el rechazo es real. Es real, ¿sí? Se siente feo, incómodo, ¿sí? Lo escondemos debajo de una alfombra. Es real. Pero si usted está anotando, anote esto. Pero su mensaje es una mentira. Es real, pero el mensaje que da es una mentira. Porque lo que el otro está haciendo, lo que tu prójimo está haciendo, que te está rechazando, el único sentimiento que genera en uno es que yo tengo un problema. Pero ¿el problema de quién es? ¿Mío o del que me está rechazando? ¿Quién tiene el problema? ¿El que me está rechazando? Sin embargo, mi sentir es que yo tengo algo malo. No sé, tengo mucha nariz y no me quieren por eso. Tengo los pelos, no sé, rizados, tengo los pelos lacios, soy chueco. Hay algo que tengo, hablo mal. Hay algo que tengo. Pero decirle al que tenés a tu lado, el problema es del otro, que está rechazando. Pero uno tiene un sentimiento que el problema es de uno y que el problema lo tiene uno. Aún de eso que está distorsionado, Dios nos tiene que sanar. No para que usted salga a pegarle a nadie que lo rechace. Ore por esa persona. Pero sí convénzase que ese no es su problema, es el problema del otro. Y que el que tiene un problema es aquel que lo está rechazando a usted. Por eso le dije, el rechazo es real, pero da un mensaje totalmente equivocado. No tengo un problema, el problema lo tiene quien me está rechazando. Puedes escucharlo y actuar, como les dije hoy al principio, como si no te afectara, pero en realidad sí que afecta. ¿Sí? Claro que afecta, si no, no hubiésemos leído ese listadito que estuvimos leyendo. Claro que afecta. Cuando aparece,
Puede aparecer, como les dije hace un rato, en la sociedad, en la familia, con los padres, con los hermanos, ¿sí? ¿De qué manera puede aparecer? Y miren, el otro día creo que hizo un comentario Analía, es maestra, para los que no la conocen, y ella contaba que, no sé si era una alumnita, un alumnito, no me acuerdo cuál de los dos era, iba a invitar a alguien para el cumpleaños, ¿verdad? Y ella como maestra lo advirtió. ¿Trajiste la invitación de 35 niños? No sé cuántos tiene, creo que por ahí anda. No, alguno, entonces no lo entregás acá. Acá en el aula no se entrega. Creo que se lo diste a la mamá, después algo así, algo de eso. A la salida, exactamente. ¿Por qué? Porque el que no te inviten es un sentimiento de rechazo. Genera un sentimiento de rechazo. Somos grandes, ¿verdad? Pero si en la familia no te invitaron, ¿cómo te sentís? Y uno es adulto ya, no es un niño. ¿Por qué no me habrán invitado, no? Y uno se hace el superado o justifica, pero produce igual un dolor en uno. Entonces, no ser invitados, no ser notados, una expresión sutil, ¿sí? Una carita porque pasaste, ¿sí? Y a lo mejor sí lo hicieron intencionalmente, pero eso bastó para que en la vida pases al lado de alguien y te sientas de esa manera. Miren, ¿sabe qué me pasaba? Era adolescente y en la primaria estaba en sexto grado, porque en la época que le hablo había hasta séptimo. Y un compañerito de la escuela, que yo estaba en sexto porque séptimo mis papás se mudaron a otro lugar y tuve que hacer la escuela, el último año de primaria, en otro lugar. Pero en un ambiente de confianza, donde era sexto grado, ¿sí? Donde yo ya me conocía con mis compañeras, había un compañerito que era repetidor de ese año. Entonces era un año mayor que nosotros. Y estaba muy despierto en ciertas áreas. Entonces yo pasé caminando, tenía 11 años, era una niña, porque para la época que le digo, las niñas de 11 años éramos niñas de 11 años. Así que pasé y escuché, me hizo una pregunta que me trajo mucha incomodidad. La hizo un varón, me hace una pregunta, se empezó a reír con otra compañera que también era muy despierta en ciertas áreas. En el momento yo no me di cuenta de todo lo que le estoy diciendo. Con el paso de los años me di cuenta de la situación que en realidad viví y que me trajo mucha vergüenza. Recuerdo que no dije nada, ellos se rieron, los dos, la chica y el chico se rieron. Al no responder yo me puse roja y aparte me pongo colorada con facilidad. Y pasó. Eso marcó mi vida. Me di cuenta preparando esta palabra. Porque cuando crecí, 1 o 2 años después, cuando había un grupito de varones, de chicos de mi edad, y yo iba con mi hermana, siempre nos reíamos de esto, y si usted le pregunta a mis hermanas, nos vamos a volver a reír de esta situación. ¿Sabe que me tropezaba o me caía? Y el Señor me habló de dónde venía. Mi corazón quedó herido en esa vergüenza que pasé, en esa incomodidad, en no saber responder. Ese momento trajo una torpeza en mí. Y cada vez que había un grupito de muchachos, porque era con varones, por esa incomodidad que me produjo cuando tenía 11 años, cada vez que había un grupito de chicos, o me caía porque no había asfalto, ¿vieron? O me caía en la zanja, o me tropezaba, o algo me pasaba siempre. Entendí que venía de ahí la torpeza, no lo pude manejar. Y cómo eso después fue afectando a mi vida. Qué tremendo, ¿no? Un momento de clases, iba a que pudiesen corregir mi cuaderno y eso marcó mi adolescencia. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, nada vuelve a ser igual.
No me ando cayendo por ahí, se lo aseguro. O sea, el Señor me sanó. Qué tremendo, ¿no? Una expresión, una sutileza. No ser escuchados, ser repetidamente menos favorecidos, ser completamente ignorados. Qué difícil. Quiero leer con usted el Salmo 147. ¿Sabe que todo esto trae una herida a nuestro corazón? Y yo quiero, después de este salmo, hacer una oración por usted. Salmo 147. Veo que es necesario hablar de rechazo. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de su corazón. 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo puedo ver todos estos años la obra de Dios en mi vida. No fue fácil, porque hubo cosas que Dios hizo. Él lo que prometió lo hizo, que Él iba a vender el corazón de alguien quebrantado. Y una persona quebrantada es una persona que va a tener que abrir el corazón al Señor y mostrárselo tal cual está. Aunque dé incomodidad, aunque nos dé un poquito de vergüenza, aunque nos querramos mostrar como superados. Porque un argumento te dice todo el tiempo, ya sos una vieja para estar con estas cosas. Tantos años en el Señor. ¿No? Hay veces que mayormente le pasa a las mujeres. Somos de llorar un poquito más que los varones. ¿Cuántas me dicen amén? Vamos a llorar un poquito más. ¿Sí? Qué tremendo cuando te encontrás con un esposo, con un padre, con un varón, con un amigo que no interpreta esas emociones, esa sensibilidad emocional. Hay varones acá y lo peor que un varón puede decir frente a una muestra de emociones es: ¿por eso estás llorando? Cierra el corazón de la mujer, porque se siente absurda, se siente exagerada, no se siente comprendida, no se siente valorada. ¿Sabe qué piensa la mujer? No abro más mi corazón. Creí estar en un ambiente donde podía contar lo que me pasa. Se cierra. Y no puede haber peor cosa que una mujer que se cierre. Porque después le va a estar reclamando todo el tiempo. Porque quedó algo en el corazón. Deje que su esposa, su madre, su tía, su abuela llore todo lo que tenga ganas de llorar. Porque para que llore delante de usted es porque está teniendo confianza. Y sabe que va a recibir ahí una palabra de aliento, una palabra de amor. No minimice porque se está sintiendo rechazada. Amén. Amén, los varones. Amén. Dios quiere sanarnos, ¿sí? El Señor quiere sanarnos. Así que quiero terminar con esto. Sí, quiero terminar con ustedes, con esta parte. ¿Cuántos aceptan que han recibido rechazo? 1, 2, 3, 4. Bueno, todos. Porque sabe que el primer paso, ¿usted quiere ser sano? ¿Quiere dejar de tener ese sentimiento, esa incomodidad?
¿Se quiere dejar de sentir así? Bueno, el primer paso es aceptarlo. He recibido rechazo. He tratado de ignorarlo, de disimularlo, de dejarlo ahí abajo, pero he recibido rechazo. Ese es el primer paso. ¿Lo aceptamos? Hemos tenido rechazo de nuestros padres, de nuestros hermanos. Hay ejemplos, no nos da el tiempo, pero está el ejemplo de José. ¿Sí? Está el ejemplo de José. Mire, así, muy chiquitito, hay personas que el espíritu de rechazo está sobre ellos. Mire, yo me sentía amada por mis padres, pero observaba el amor que tenían mis suegros por mi esposo y digo, wow, cuánto amor, ¿cómo? Igual no era una competencia de amor. Sin embargo, hasta el día de hoy, la diferencia es que él, al tener a Cristo, va rápido a la presencia de Dios y se deshace de eso, de ese sentimiento. Pero él es muy sensible a que lo rechacen. Pero le estoy contando que su papá y su mamá, que tenían mucho amor por él. Mis suegros partieron con el Señor ya. ¿Por qué él entonces tuvo tan arraigado ese sentimiento que ya fue sano, pero es muy sensible, les decía, que alguien lo ignore o lo rechace? ¿Sabe por qué? Porque en el vientre de su mamá hubo en 3 ocasiones pensamientos de abortarlo. Él nació y lo amaron, ¿eh? Él siempre cuenta que estuvo en la cama hasta los 6 años, en la cama de sus padres. Yo lo conocí y era Josecito. Ay, Josecito, Josecito, mi suegro. Le cebaba mate y yo le decía, José, no me pidas que cuando vos estés trabajando estés 5 horas con el mate así, porque eso lo hacía solo tu mamá. Y estaba ella con el mate y yo a veces le decía, agarrale el mate. Ah, sí, ya le agarró. Un amor esa mujer, mi suegro. Fíjese el pensamiento de su madre. No hubo intento. La primera vez cuando pensó sacárselo fue en un contexto donde tenía 2 hijos ya, los 2 primeros, y estaban mal económicamente. Entonces no lo quería tener mi suegra. La primera vez lo habló con su esposo. Mi suegro, temeroso de Dios, dijo no. Le dimos de comer a 2, le vamos a dar de comer a 3. La segunda vez lo habló con su mamá, con la mamá de mi suegra. Y la mamá de mi suegra no iba a la, esto es lo que le cuento, es verdad, no iba a la peluquería porque decía que el señor usaba esos rodetes, pelo largo, ¿sí? Con canas. No iba a la peluquería porque decía que podría venir el señor y no se iba a ir con él. Así que imagínense cuando ya le habló de aborto. No, hija, ¿cómo? Y la tercera vez se va a la partera, porque mi suegra los 2 primeros hijos los tuvo con una partera particular. Y se va a la partera. Su pastor nació con casi 6 kilos. No llegaba a 4 meses mi suegra cuando ese bebé, como era, grande. Gracias a Dios. Y la partera la revisó y le dijo que no se animaba a hacer el aborto. ¿Usted cree que él nació por su papá? ¿Que nació por su abuelita? ¿O que nació por la partera? Él nació porque Dios tenía un propósito con su vida. Y ese espíritu de rechazo, prácticamente toda su vida, quiso abortar el propósito de Dios. Ese sentimiento que viene y una y otra vez quiere matar. Sé lo que se siente, lo viví, se siente muy incómodo. Preferimos correr a la soledad, preferimos no hablarlo. Se manifiesta de un montón de maneras, pero como dijimos, es real, pero es mentiroso.
y quiere abortar el propósito de Dios en tu vida. Tenés un pastor sano y que cuando algo viene con un cosquilleo porque vos lo miraste mal, porque no lo saludaste antes de irte, porque le faltaste al culto, él corre a Dios, porque sabe que eso no viene de parte de Dios, sino es algo que tiene que luchar ahí con una debilidad, pero no sabe cuando recibe el afecto suyo, lo bien, lo contento, te parece un niño. Ah, vino fulano, vino este, vino... Porque es algo que a veces uno tiene que luchar. Pero Dios ha venido para traernos libertad, sanidad y remover a veces esos escombros que usted se sintió incómodo al tocar ciertas cosas hoy. Pero es para sanidad. Cierre sus ojos ahí. Yo quiero, así que usted con los ojos cerrados, quiero leerle un texto. Usted cierre sus ojos, que nadie esté con los ojos abiertos. Cerramos ahora ya. Algunas cositas más había, pero yo quiero dejarles un texto.